Jesús misericordiosamente le habla a sus discípulos y a aquellos sacerdotes de la ley que le circundaban. Viendo Jesús la ignorancia en la cual se hallaban los discípulos y los doctores de la ley, porque el Mesías prometido por el Padre, anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, ya estaba en medio de ellos, mas ellos no le pudieron reconocer. Y no le pudieron reconocer precisamente porque no estaban dentro de la sintonía de la virtud del amor. No sabían lo que era amar, solamente pensaban que sabían lo que era amar. Mas todo lo que sabían era amarse desordenadamente a sí mismos. Buscar sus propios intereses, mas no los del prójimo. Y para que nosotros nos salvemos, tenemos que practicar el amor a nuestro prójimo con abundancia. En muchas repetidas veces debemos de ejercitarnos en el amor y en la misericordia. Porque en el día de nuestro juicio particular, cuando tendremos que comparecer ante el trono de Dios, ahí sí vamos a querer que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahí vamos a desear que aquel Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tanto nos amó a nosotros, nos salve. Ahí vamos a temblar de miedo cuando veamos los pecados que nos acompañó después de la muerte a nuestra alma, de los cuales nunca nos arrepentimos, de los cuales nunca estuvimos dispuestos a renunciar a ellos y amar a Cristo y hacer su voluntad. Aquel Dios de amor, aquel Dios de bondad y de misericordia, ya no nos mirará con misericordia, nos mirará con la divina justicia. Dios nos dará a nosotros cada uno conforme a nuestros actos, conforme al estado de nuestra alma en el momento preciso de nuestra muerte. Según usted se comportado en el momento de su muerte o hasta ese instante, esos serán los pecados de los cuales Dios le va a juzgar. Quien haya practicado la misericordia en esta vida, quien haya aprendido a perdonar de corazón a su hermano, quien haya aprendido a tener la humildad de corazón para compadecerse de su prójimo, para mirarle con bondad y misericordia, sin mirar quién sea, rico, pobre, mísero, de la raza que sea, tenemos que estar siempre dispuestos a amar a nuestro prójimo. ¿Por qué debemos nosotros ejercitarnos en la virtud? Porque la virtud nos va a ayudar a conducirnos hacia la salvación de nuestra alma. Porque Dios nos deja suficiente tiempo para que vivamos sobre esta tierra. Porque Él sabe que nosotros somos muy tercos. No queremos someternos a la voluntad de Dios. Queremos que los demás se sometan a la voluntad de Dios, pero no nosotros. Nosotros nos creemos justos y buenos, como se creían los fariseos. Según los fariseos, el prójimo no era todo el mundo, sino solo los judíos.
Y por esto es que este hombre en el Evangelio nos dice Jesús: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. El Verbo de Dios se ha hecho carne. El Verbo de Dios está en medio de vosotros. Ninguna excusa tendréis para no hacer su voluntad. Y no me vais a pedir en el día del juicio particular que tenga misericordia de vosotros cuando vos nunca tuvisteis misericordia, ni de Jesús, por compadecerse de él. Porque cada vez que nosotros pecamos, le herimos su corazón santísimo, despreciamos la santísima sangre que él derramó profusamente por salvarnos, por evitarnos un infierno eterno. Por lo tanto, cuando pecamos, no tenemos compasión ni de Dios, ni tenemos compasión ni de nosotros mismos, porque no nos estamos amando a nosotros mismos. Amarse a sí mismo es querer salvar su propia alma. Por eso es que dice el arcángel San Rafael que quien peca odia su propia alma. Jesús quería enseñarle a los judíos que para poseer la vida eterna, porque esa es la primera pregunta que él le hace a Jesús, después de haber escuchado la bienaventuranza de todos aquellos que escuchen la voz de Dios y la pongan en práctica, y realmente reconozcan al Hijo del Hombre como el Hijo consubstancial del Padre. Maestro, ¿qué debo hacer yo para conseguir la vida eterna? Esta era una pregunta muy astuta de aquel hombre, porque se suponía que para entrar a la vida eterna se necesitaba que el Mesías viniera al mundo, que él derramara su sangre por nosotros y pudiera así abrir las puertas del cielo que estaban cerradas para todas las almas, porque todas las almas que morían y habían sido justas no iban al cielo, porque no era posible. ¿Por qué? Porque la gracia santificante no había sido transmitida a los hombres a través del acto de justicia, a través de la muerte de Cristo en la cruz, y posteriormente a través de los sacramentos instituidos por Cristo, a través del bautismo. Entonces, él le hace esta pregunta a Jesús, porque él quiere ver a Jesús caer en una trampa. Esta es la actitud de la soberbia del hombre, que siempre se cree superior que los demás, y que se cree tan superior y tan inteligente que puede tratar de tentar al mismo Dios. Díjole Jesús, porque los judíos llevaban algo así largo que llamaba filacteria, y ellos la usaban en sus brazos, con sus manos, y sobre ello estaba escrito el decálogo de la ley, para que así los judíos no tuvieran excusa de no hacer la voluntad de Dios, porque los judíos tenían que leer todos los días el decálogo que siempre portaban en sus brazos. Y por eso Jesús le dice: ¿qué es lo que se haya escrito en la ley que vosotros tenéis en la filacteria? ¿Qué es lo que en ella lees? Porque lo tenían que leer, estaba escrito. Respondió él, se sintió avergonzado este hombre. Jesús, él le hace una pregunta a Jesús: ¿cómo voy a entrar a la vida eterna? Jesús le dice: ¿y que usted es doctor de la ley? Lea pues lo que dice allí. Amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Replicóle Jesús: bien has respondido, haz eso y vivirás. Desafortunadamente, uno puede conocer la doctrina, pero si no posee el Espíritu Santo,
no podrá uno poner en práctica lo que está escrito en ella. Porque poner en práctica la doctrina de Cristo implica muchas cosas. Implica una renuncia a sí mismo. Los santos se odiaban a sí mismos porque sabían de que sus pasiones les dominaban y que sus pasiones siempre querían esclavizar al alma racional y obligarla a ir en contra de la voluntad de Dios. Obsérvese a sí mismo. ¿Cómo me comporto? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuál está en mi mente? ¿Cuáles son mis actos, mis deseos? ¿Acaso amo a Dios sobre todas las cosas? ¿O prefiero algunos domingos no venir a misa y otros sí? ¿Estoy prefiriendo a Dios o estoy prefiriendo el mundo? Rezo de vez en cuando y otras veces no. Está lloviendo. Está cayendo nieve. Prefiero quedarme enroscado en mi cobija mientras que Jesús se queda esperándonos en el sagrario. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Nos esforzamos por conocer la doctrina de Cristo y ponerla en práctica? ¿O solo nos limitamos en conocerla, mas no en practicarla? Porque estos fariseos fueron aquellos mismos que definieron que para ellos estar tranquilos en su conciencia y hacer que la gente no se alborotara siguiendo supuestamente a falsos y a impostores, porque los judíos llamaban a Jesucristo el impostor, lo llamaban samaritano, queriéndole insultar, lo llamaban endemoniado, le decían estás endemoniado. Le decían que le expulsaba a los demonios con el poder de Belzebú. El odio que estaba concentrado en sus almas no les dejaba ver la verdad que Dios estaba en medio de ellos, mas ellos no lo reconocieron. Y definieron que era necesario que un hombre solo muriera por el pueblo y que no toda la nación muriera a causa de la culpa de la doctrina predicada por Jesucristo. En ellos no ocupo nada del amor de Cristo. Lamentablemente, para uno poder amar, uno necesita humillarse a sí mismo. Uno necesita tener que pedir perdón por sus pecados, arrepentirse de ellos y clamar a Dios misericordia. Dios es un Dios compasivo y misericordioso, y Él está dispuesto a perdonar a cada uno de nosotros. Pero eso es lo que Dios está dispuesto a hacer. Pero, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo que Dios está dispuesto a hacer con nosotros? No. Porque seleccionamos quién es nuestro prójimo. Ella no puede ser mi prójimo porque me cae mal, porque es muy soberbia, porque es muy soberbio, porque es muy egoísta, porque es perezoso, por ende no le voy a amar. No, ni siquiera le voy a saludar, como hicieron los sacerdotes, el sacerdote y el levita. Seleccionamos a quién voy a amar. El cristiano católico no debe jamás seleccionar a quién va a amar. Entre más pecador sea, hay que amar. Porque cuando uno ama al enemigo y sirve al enemigo, al que le ha hecho daño a uno, ahí es cuando uno tiene que practicar la humildad, el amor, la paciencia. Uno tiene que humillar su propia soberbia para poder lograr amar a aquel que le ha hecho mal. Y que aunque usted sea amable con el prójimo y que no le mire o que le ignore, hay que seguirlo amando, seguirlo saludando y seguirle tratando como si nada nos hubiera hecho. Porque si nosotros nos igualamos con el enemigo, entonces ¿cuál es la virtud? ¿Cuál es el amor de Dios en nosotros? No podemos igualarnos
al que obra mal, al que peca, al que se deja dominar por Satanás. Porque si nos igualamos como la gran mayoría hacen, entonces nada logramos. Estamos teniendo la fe hueca. Tenemos la fe de Cristo en teoría. Conocemos la teoría de la doctrina de Cristo, pero no hacemos ningún esfuerzo por ponerla en práctica. El sacerdote no la puso en práctica. El levita tampoco lo hizo. ¿Quién lo hizo? Un samaritano. Uno que era odiado por los judíos. Uno que era tildado como un pagano, como un despreciable, como un mísero, que no era digno ni del saludo ni de la mirada de un fariseo. El fariseo no se atrevía ni siquiera a mirar, seguía de largo, para así decir, es que yo no lo vi. Por ende, no sé, estaba ahí, pero puede haber estado borracho, puede haber estado durmiendo en el suelo, y quizás pues hay que respetar el sueño de las personas, y ahí lo dejaron y siguieron, porque cuando uno no quiere hacer el bien al prójimo, uno lo justifica de mil maneras, y uno tiene siempre la obligación cristiana de hacer el bien al prójimo, sea quien sea, porque, vuelvo y repito, porque en el día de nuestro juicio vamos a esperar que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero resulta que Dios va a juzgarnos según el estado de nuestra alma. Él no va a hacer más nada. Él no va a tener misericordia de nosotros en ese instante, porque ya el tiempo de misericordia terminó. Aquí es cuando tenemos que confesarnos, arrepentirnos y recibir la absolución de nuestros pecados. En la eternidad ya el tiempo terminó. El alma está tal cual estaba en la tierra, en el último instante, y así se irá a la eternidad. Por eso es que es muy importante el sacramento de la confesión. Todos vamos a pecar. San Pedro pecó traicionando 3 veces a Jesús. Juró y perjuró que no lo conocía. Él siendo la cabeza de la iglesia, fundada por Cristo sobre el apóstol Pedro, lo niega, no quiere saber de él, lo quiere desconocer completamente, por temor, por miedo a ser crucificado igual que su maestro. Y resultó siendo crucificado igual que su maestro. Él no se escapó de ella. Por eso es que Jesús dice, nada es mayor que su maestro. San Pedro, él mintiendo y jurando que no lo conocía, resultó crucificado igual que su maestro. ¿Se escapó él del martirio? No. Tenemos que serle fiel a Dios. Pero el cristiano se convierte siempre en juez de los demás. Él se cree tan santo y tan puro que él no está dispuesto jamás a perdonar al prójimo, como si él jamás hubiera cometido pecado alguno. Dios tendrá misericordia de quien tiene misericordia del prójimo. Dios tendrá un juicio con misericordia para aquel que practicó la misericordia. Por eso es que es tan difícil para el cristiano realmente sobrenaturalizarse. Es muy difícil. Y por eso es que el cristiano católico busca las sectas. Porque en las sectas usted solamente tiene que creer en Cristo y ya. Él murió por usted, su alma se va a salvar. Y todo el mal, el bien o el mal que usted haga, no importa. Jesús ya pagó por usted. Usted solamente tenga devoción en Cristo, ámelo a su manera y verá que su alma será salva. Pero dentro del catolicismo uno tiene que luchar en contra de la carne, que es el enemigo del alma. La carne nuestra siempre quiere oponerse a la voluntad de Dios. Pero uno tiene que revestirse de las entrañas del amor y de la misericordia.
para que uno pueda sobrenaturalizarse. Jesús dice, sed santos como mi Padre Celestial es santo. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Perfecto no quiere decir que vamos a ser impecables. Perfecto quiere decir que vamos a conocer la doctrina de Cristo. Y a medida que vamos conociendo la doctrina de Cristo, nos vamos santificando con el auxilio de Dios. Pero necesitamos la cooperación de la gracia. Sin la gracia santificante en el alma que se recibe a través de la absolución de nuestros pecados, es imposible amar a Dios. Es imposible amar al prójimo. Es más fácil, entre comillas, digámoslo así, amar a Dios. Porque yo puedo rezar un rosario, es más fácil para mí rezar, hacer actos de devociones y de piedad. Pero tener que abrazar a su enemigo, al que le asesinó a sus hijos, a sus padres, amarlo, servirlo, como si él nada hubiera hecho. Eso es el problema del caso, que no estamos dispuestos a practicar ese amor. Ese es el amor que Dios nos mostró para con nosotros. Estábamos malheridos. Habíamos sido totalmente despojados de todas las riquezas de la gracia, las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás los despojó totalmente de toda amistad con Dios. Ellos perdieron la gracia santificante. Se inició en ellos el proceso de la muerte, porque la muerte no existía. Pero a través del pecado comenzó la naturaleza del hombre a ir acercándonos hacia la muerte. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os aseguro que muchos profetas y reyes desearon ver vosotros lo que vosotros veis, o ver mi día, y no lo vieron. Como también oí las cosas que vosotros oís y no las oyeron. Abraham se regocijó por ver mi día. Él lo vio y se regocijó. Y nosotros también tenemos la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos. Aunque entremos al reino de los cielos malheridos, porque entrar al cielo no es tan fácil. Uno tiene que hacer muchas renuncias por amor a Dios y por el bien de su propia alma. Pero hay que hacerlo. La conversión debe ser ya. No hay que dejarla para después. No sabemos si habrá un después. Hay que tomar la resolución firme de arrepentirse y de hacer penitencia por sus pecados, como hizo Adán y Eva. Adán y Eva hicieron penitencia por largos años, por haber despreciado a Dios, por haber rechazado el amor de Dios, la amistad y la filiación con Dios. El cristiano católico debe también no solo arrepentirse, sino hacer penitencia por sus pecados, clamando a Dios, porque muchas almas tienen que ir al purgatorio si logran salvarse, porque no hicieron en vida suficiente penitencia, no ofrecieron a Dios suficientes sacrificios por amor a Él. Cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo a la Santa Trinidad. Por lo tanto, no estamos ofendiendo al vecino, al amigo, estamos ofendiendo al Creador del universo, al Creador de mi propia alma, a quien yo espero que algún día me abra de par en par las puertas del cielo y me diga: venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la creación del mundo. Pero si esperamos que Dios nos abra las manos, en esta vida tenemos que esforzarnos por imitar a Cristo, por hacer su voluntad, para que así, de esa manera, la misericordia de Dios se abra sobre nosotros, a cada uno de nosotros, y podamos gozarnos de la presencia de Dios en el país de la vida eterna.
Bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.